El día de hoy, como es de costumbre, te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar aprovechando una nueva función que tiene este intercambio para hacer dinero a lo bestia. Vamos a estar trabajando el mercado de futuros de criptomonedas con apalancamientos de hasta 1077 veces. Lo escuchaste bien, 1077 veces es lo que nos permite esta nueva funcionalidad del intercambio de criptomonedas Jumpex, que te invito a que te crees una cuenta ya mismo con el enlace que te dejo abajo en la descripción, porque te voy a explicar una estrategia que de verdad nos va a poder ayudar a hacer mucho dinero si es que la sabemos trabajar, porque la idea aquí es trabajar inclusive con poquitísimo capital nuestro, pero ayudándonos del apalancamiento que este intercambio te ofrece, que empieza desde los 500x hasta las 1077. Nosotros en su gran mayoría operamos con operaciones de máximo 25x, pero ya teniendo esta funcionalidad de un apalancamiento tan pero tan alto, eso nos va a permitir utilizar inclusive poquitísimo capital nuestro propio y apalancamientos bastante altos. La verdad es que la función es bastante sencilla de configurar, así que te voy a estar mostrando cómo hacerlo. Lo primero es tener una cuenta en Jumpex. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción con un correo electrónico y una contraseña. Ya puedes tener una cuenta. Luego debes depositarte algo de USDT. Yo en este caso me deposité algo bastante importante en USDT porque voy a estar probando la función con la estrategia que te vengo a mostrar en tan solo unos minutos, con operaciones de $1, $2, $5, $10, pero luego voy a empezar a aumentar eso a lo que serían operaciones de $20, $50, $100, $200 en adelante, para tratar de sacarle una mayor cantidad de capital a mi dinero, ¿ok? Porque este tipo de apalancamientos nos ayuda a hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es depositarnos en lo que sería Jumpex, en nuestra cuenta de wallet, en nuestra cuenta Spot, que es la cuenta que va a venir de inicio. En este caso yo me deposité unos buenos fondos aquí para empezar esta estrategia y luego también empezar una cuenta en futuros acá. Acá tengo, fíjate, 2.963 en mi cuenta de wallet, que allí lo debería pasar a mi cuenta de 1077 account, ¿ok? Dentro de la misma cuenta de Jumpex tú vas a tener varias cuentas. Una que es wallet, que es básicamente tu wallet del mercado Spot. Luego tienes una cuenta para el mercado de futuros, que si vienes acá sería la de USTM futuros. También tienes otra cuenta que sería la de copy trading, y también tienes una última cuenta que sería esta de 1077 futuros, ¿ok? Si nosotros queremos trabajar en esta función, tenemos que darle a estas dos flechitas que se llegan con futuros, 1077x futuros. Luego vienes a estas dos flechitas. Si ya te depositaste fondos en tu cuenta de wallet, te va a salir tu balance acá. Ponte $50, $15, $100, porque puedes empezar con muy poco dinero gracias al apalancamiento que este te ofrece. Te lo transfieres todo, le das transferir, y una vez ya saques ganancias, ¿ok? Le vas a dar a estos dos botoncitos para que de la 1077 account te pases a tu cuenta de wallet, digamos, las ganancias que ya obtengas, ¿ok? En mi caso particular voy a estar trabajando con un capital bastante amplio, pero voy a empezar la estrategia con capitales muy reducidos, o sea, con operaciones de $1, $2, $5, $10. Como máximo vamos a llegar a $50 en esta oportunidad, y quiero que me acompañes a aplicar esta estrategia. ¿Cuál es la idea acá? Vamos a estar empezando solamente en el par de Bitcoin dólar, que hasta ahora es el único par que tiene listado esta nueva función, y vamos a estar trabajando a favor de la tendencia. En este caso, la tendencia actualmente del mercado cripto, en este caso con Bitcoin dólar, es bajista, porque estamos viendo que las últimas 24 horas la moneda viene cayendo, así que vamos a estar haciendo operaciones en short. Si en este caso la moneda de Bitcoin dólar viene subiendo en las últimas 24 horas, por ejemplo, más del 1% en subida, lo que vamos a estar haciendo es aplicando operaciones en long. En mi caso voy a estar aplicando operaciones en short de manera muy sencilla, viendo simplemente el gráfico de las velas en velas de un minuto, porque acá las operaciones, como el apalancamiento es demasiado alto, tenemos que venir solamente a velas de un minuto a ver la gráfica. No nos sirve ver la gráfica en un día, ni en una hora, ni en 15 minutos, porque las oportunidades literalmente van a estar en velas de un minuto. Lo que vamos a estar haciendo es poniendo la primera operación de un solo dólar, vamos a aplicar una operación a mercado, y siempre vamos a configurar lógicamente estas operaciones en isolate, ya que no vale la pena operar en cross debido al apalancamiento tan alto que estamos utilizando. Siempre operaciones en isolate, ¿ok? Y en mi caso voy a trabajar con el máximo apalancamiento, que es de 1077x. Vamos a trabajar con operaciones a market, y la primera operación la vamos a colocar de $1 en short. Es tan sencillo como colocar el capital, colocar acá el short, y antes de eso colocar un take profit y un stop loss, que mi idea va a ser ganarme el 100% de la posición si la gano, ¿ok? Si la gano, quiero ganarme de mi dólar, quiero ganarme $1, ¿ok? Y si la pierdo máximo, quiero perder el 80% de esa posición, que serían aproximadamente $0.8, que quizás con las comisiones lleguen a $1. Entonces acá sería hacer una operación que de $1 de mi capital me puedo ganar $1 o puedo perder $1, ¿ok? Para ejecutar es tan sencillo como darle clic acá a Sell,
¿ok? Cuando le doy a Sell, me doy cuenta de que la cantidad de capital de Bitcoin que tiene que estar en el mercado tiene que ser un poquitico más de $1, así que vamos a colocar simplemente $2 y vamos a empezar toda esta estrategia con $2. Para ello, vamos a colocar 100% en el take profit y como máximo de pérdida 80% de stop loss. Le colocamos Sell y simplemente le doy Short, ¿ok? Aquí fíjate que ya está la posición abierta, fíjate lo rápido que se mueve el porcentaje de ganancia o de pérdida. En este caso, como la vela está subiendo alguito, estoy perdiendo esta posición, fíjate que está subiendo y aquí ya llevo 52% de pérdida. Como te dije, solamente le ejecutamos $2 a esa posición y eso es lo que nos está ayudando con el apalancamiento a tener una orden de más de $1,000 en el mercado. De hecho, nuestra orden acá en estos momentos está siendo de $2,000 porque estamos colocando $2 de nuestro capital, ¿ok? Que sería 1.96 que me toma directamente el exchange multiplicado por 1077x. O sea que estamos abriendo una posición de más de $2,000. Lógicamente, como te das cuenta, las velas, aunque se muevan poquito, fíjate lo que me hacen dentro de la cuenta. Sube y baja demasiado rápido lo que sería ese contador. Como perdimos la primera posición de $2, lo que vamos a estar haciendo es aplicando otra, pero en vez de $2 le vamos a colocar 4. ¿Para qué? Para poder recuperar lo que perdimos en la primera operación y colocar una operación un poquitico más fuerte. En este caso vamos a decir que el stop loss lo tenemos al 80%, inclusive podemos subir un poquitico el take profit, por ejemplo, a 120% y le damos otra vez a Sell, ¿ok? La idea aquí es agarrar la tendencia, es justamente buscar que la moneda nos dé esa rentabilidad que estamos buscando en la caída de ese activo, teniendo en cuenta de que Bitcoin en las últimas horas ha venido cayendo un 2% en su nivel de cotización. Ahorita mismo parece que las velas están un poquitico alcistas y eso está haciendo que perdamos. Fíjate que acá estamos perdiendo en este caso un 16%, un 13% y la verdad es que se mueve bastante rápido en este caso las velas. Por eso es que estamos trabajando con muy poquito dinero de nuestro capital propio. La idea aquí es que hagamos varias operaciones que efectivamente podamos darnos con un beneficio aproximado de unos $5 diarios, $10 diarios, $100 diarios. Todo depende de la cantidad de capital que nosotros le coloquemos. Yo empecé con operaciones pequeñas, ¿ok? Con operaciones de tan solo $2 al inicio, para que si esa operación la perdíamos, no pasa nada, porque me voy a estar recuperando con la segunda operación. Si no me recupero con la segunda, me recupero con la tercera, que en vez de $4 la haríamos de $8, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra idea acá estaría en ganar un porcentaje alto, ¿ok? De la operación que colocáramos en el mercado y que efectivamente eso pudiese suplir las pérdidas que tuvimos en las primeras operaciones y que de paso esa me dejara ganancias. Fíjate que ya esta operación la estamos ganando con un 37% y eso se ha dado en cuestión de segundos, ¿ok? De segundos. Mientras yo te estoy hablando en este video, fíjate que este porcentaje se me está incrementando porque yo metí ese short en esa última vela y el precio ha venido bajando algo. Ya por ejemplo, acá en los $2 vendría recuperando lo que sería la primera operación, pero mi idea es sacar ganancias también. Así que simplemente voy a esperar a que el mercado haga lo suyo, me llegue al 120% de take profit para saber más o menos cuánta ganancia yo tendría en ese caso, ya que la primera operación la perdí, pero en esta segunda operación me estoy tratando de recuperar con el doble del capital. ¿Qué se haría en caso de que se perdiera esta posición? Porque la podríamos perder. Esto en velas de un minuto me puede subir en cualquier momento y podría yo perder esa posición. ¿Qué haríamos en ese caso? No importa. Tendríamos que ir a la tercera operación que en vez de con un balance de $4 ejecutada a mercado, la haríamos de $8. Fíjate que esta posición está colocada más o menos con $4 de capital. En cualquier momento, si ya nosotros tuviésemos una buena ganancia, la podríamos cerrar también, ¿ok? Pero mi idea en particular es sacarle mayor ganancia a este tipo de operaciones. O sea que si pierdo la primera, pierdo la segunda, pierdo la tercera, pierdo la cuarta, en la quinta la idea es que recupere todo lo que perdí en las primeras operaciones y logre salir en ganancia con la última operación que metí. Así voy a ir haciendo todas las operaciones el día de hoy para ver cuánto dinero podemos llegar a conseguir. Ya acá inclusive vamos en un 50% de ganancias, ¿ok? En este momento, y en cualquier momento también podría yo modificar lo que sería el tema del stop loss y el tema del take profit. Ahorita mismo tengo un take profit al 125% y un stop loss al 75%. En este caso sería el 80%, pero él me cierra un poquitico antes por el tema de la volatilidad. Ahorita mismo estamos en un 116%, 122%, se me cierra la orden. ¿Por qué se me cierra la orden? Porque efectivamente el precio vino hacia abajo, ¿ok? El precio en vez de subir, bajó con el short que yo le había colocado. Por ende, lo que vamos a estar midiendo acá es en el apartado de Order History las operaciones que hemos hecho acá. En este caso hicimos dos operaciones, que la primera nos salió mal y la segunda nos salió bien. En este caso tenemos que venir al apartado de Closed Positions a ver cómo es que salieron las operaciones, que en este caso tenemos la primera operación que la perdimos, ¿ok? Con un 80%
de pérdida, ¿ok? En este caso porque el precio se fue hacia arriba en ese short y las perdimos. Lógicamente acá tuvimos un neto PNL negativo de $1.57 y en la segunda operación terminamos ganando un 92%, que acá de hecho tienes el detalle de la operación, cómo ganamos en cuestión de minutos, inclusive ustedes lo vieron con nosotros, un 92% de beneficio neto a la cuenta, que en este caso, como fueron tan solo $4 que colocamos en el mercado, nos terminó dando $3.68 la ganancia que pudimos sacar en esta operación. Lógicamente acá tenemos que descontar el tema de lo que sería el fee de transacción, que es bastante caro, de 1.28, porque lógicamente la mayor parte de este dinero es del apalancamiento que nos está dando el exchange, no de dinero propio nuestro, ¿ok? Entonces acá ya tendríamos $3.68 de ganancia, que harían que pudiésemos recuperar la pérdida que ya tuvimos de $1.57 y de paso obtener algo de ganancia. Acá estaríamos ganando aproximadamente como unos $2, ¿ok? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para seguir haciendo operaciones y seguir ganando dinero? Volver otra vez al inicio. ¿Cómo? Colocamos la primera operación a los $2, ¿ok? Vamos otra vez a empezar con los $2 con un 100% de ganancia y con un 80% de pérdida. Ejecutamos esa operación en el mercado y apenas se ejecuta esa operación en el mercado, que me dice que tengo el take profit malo o el stop loss malo, vamos otra vez a variarlo porque esto a veces pasa. Yo he hecho muchos, digamos, ejemplos antes de meter estas operaciones con ustedes porque a veces son algo difíciles. Vamos a refrescar esta página un momentico. En este caso volvemos a colocar los $2, colocamos un take profit de un 100%, vamos a colocar acá un 100% y un 80% de stop loss. Colocamos el sell, ¿ok? Vamos a volver a colocar el sell. Me dice que la orden ha sido colocada, ¿ok? En este caso tenemos esta orden colocada acá, que como te das cuenta, las velas subiendo y bajando hacen que yo logre ganar o perder un porcentaje rápido, ¿ok? En este caso de un 5%, pierdo un 6%, vuelvo a ganar un 6%, vuelvo a perder un 17%, o sea que se mueve demasiado rápido esto y es lógicamente por el factor apalancamiento. No tiene nada que ver con el capital que yo le estoy colocando, sino el apalancamiento que yo vengo usando. Como acá el precio se está yendo hacia arriba, yo lógicamente acá estoy empezando a perder esa posición. La primera posición y la segunda y la tercera, no importa que la perdamos, siempre y cuando en la cuarta, la quinta, la sexta nos podamos recuperar. Por eso estoy empezando con el mínimo, que yo pensé que podía empezarlo con $1, pero solamente me dejó empezar con $2 esta posición. Así que al menos yo tendría como balance disponible por lo menos unos $20 para poder hacer operaciones relativamente cómodo, ¿ok? Empezar primero con $2, luego $4, luego $6. Ya allí tendría más de $10 invertidos en el mercado si no logro ganar con la tercera posición. Y esta estrategia martingala lo que busca es que si no gano en las primeras 2, 3, 4 operaciones, ya en las demás pueda recuperarme. Fíjate que acá ya voy recuperándome con esa primera operación, voy ganando un 42% de beneficio, un 50% de beneficio. Acá, ya como esta sería mi primera operación, yo podría cerrar, ¿ok? Y ya allí estaría en ganancia, pero mi idea es que siempre me toque o el stop loss o el take profit para que sea justo y para que vea efectivamente la ganancia. Aquí estamos muy cerquita de cerrar esa posición, ya inclusive acá la podríamos cerrar en lo que sería, digamos, manual, acá dándole a close, pero vamos a esperar que la operación se cierre. Fíjate que no se me ha cerrado todavía la posición porque todavía no se ha logrado sacar ese 100% de beneficio. Ahorita se me regresó y es posible que inclusive hasta la perdamos porque como acá estamos en velas de un minuto, ¿okay? Fíjate que aquí estamos en velas de un minuto, el precio se mueve muy rápido. Acá estuvimos hace nada con un 100% de beneficio y ahorita estamos con un 8% de beneficio, ahorita estamos con un 22% de pérdida. No pasa nada si eso te llega a suceder porque te va a pasar muchas veces con todas las operaciones que puedes ir haciendo con el apalancamiento de 1077. Acá lo importante es tener en cuenta que podemos ganar mucho dinero, inclusive con muy poco y en cuestión de minutos, ¿ok? Si le dedicamos 1, 2, 3 horas a lo que sería este mercado, porque acá lo que estamos buscando es no ganar todas las operaciones, inclusive es muy probable que perdamos muchas más operaciones de las que ganemos, ¿ok? Es muy probable porque con este nivel de volatilidad perder es muy sencillo, es muy fácil de que te toque un stop loss al 80%, pero acá la estrategia es la que te va a dejar ganador a la larga. Con el martingala tú vas a hacer varias operaciones, te vas a ir obviamente con la tendencia general que tiene el mercado, siempre si está negativo te vas negativo, si está positivo te vas positivo, no vas a buscar la reversa del mercado porque acá tu idea es trabajar a velas de un minuto. Si tú ves que el mercado en teoría va cayendo, o sea, la tendencia va cayendo en los últimos minutos, nosotros nos vamos en la caída, ¿ok? No buscamos irnos en contra del mercado porque acá no vale para nada la pena. Acá estamos otra vez en un menos 11%. Yo creo que más o menos el precio tendría que llegarme como a los $62.130 aproximadamente. Eso es lo que yo he estado más o menos viendo en esta última vela para que esto se me cierre con un 100% de ganancia. Fíjate que inclusive se me llegó a poner esta moneda en más de un 100% de ganancia, pero no me cerró porque acuérdate que el mercado acá, en este caso cuando estamos trabajando con un apalancamiento tan alto, termina siendo muy pero que muy volátil. Entonces hay veces que ese 100% no me lo llega a tomar, ¿ok? No me llega a tomar esa orden para sacar
sacar ese 100% de ganancia y simplemente me tengo que esperar a que vuelva o al 80% de pérdida o al 100% de ganancia. La verdad es que es bastante loco cómo se mueve este mercado, porque la verdad sube y baja constantemente bastante rápido, y lógicamente acá, como estamos en un rango, mientras no suba o baje fuerte, no me va a terminar sacando lo que sería en el take profit o en el stop loss. La verdad es que el take profit estuvimos muy cerca de tocarlo. Vamos a ver si vuelve a los $62,130, que ese sería el punto en el cual ya allí estaría en una buena ganancia. Lógicamente, tú acá ya cuando tengas, no sé, un 40% de ganancia, un 50% de ganancia, tú ya puedes cerrar en automático, ¿ok? Acá en el close, pero mi idea no es esa. ¿Por qué? Déjame acá en los comentarios por qué crees que mi idea no es esa. Mi idea no es esa porque, lógicamente, yo no quiero ganar la primera operación con un 20-30% de ganancia. Yo quiero ganarla con un 100% de ganancia. ¿Por qué? Porque le estoy colocando muy poco dinero, ¿ok? Le estoy colocando solo $2. Si pierdo esos $2, no pasa nada, porque en la operación de $4 me intento recuperar. ¿Okay? Si en esa posición de $4 todavía no me recupero, ya en la tercera operación colocaría $8. ¿Okay? Acá en la segunda colocaría 4. ¿Okay? Si es que esta se me sale en pérdida. Pero es que si esta se me sale en pérdida y la de $4 también, ya en la otra iría con $6 o inclusive con $8 aplicando una estrategia martingala para que cada vez vaya obviamente con mayor capital. Acá volvemos a estar 60%, 80% positivo. Vamos a ver 96% positivo. Tiene que bajar un poquitico más desde esa línea. Perfecto. Baja un poquitico más de esa línea y allí logramos sacar la rentabilidad. Fíjate que aquí mi balance estuvo aumentando un poquitico y eso fue porque acá si vamos al close position, estamos hablando de que esa posición se me cerró en ganancia. Fíjate que acá ya hicimos 3 operaciones, ok, hicimos 3 operaciones. La primera fallida, ok, fallida totalmente de $1,57 en pérdida. La segunda bastante eficiente, ok, bastante productiva porque me permitió recuperar la pérdida que tenía de los $2 o 1,57 de la primera operación y me permitió también sacarle alguito de ganancia al mercado. No fue mucho, ¿ok? No fue mucho. ¿Por qué? Porque estoy operando con $2, $4, $5. La verdad es que acá no es que nos vamos a hacer millonarios si operamos con operaciones muy pequeñas, de $2, $4, $5. Por eso fue que yo me deposité una parte importante, ¿ok? Una parte de $4,586. Me deposité bastante para lograr hacer buen dinero, ¿ok? Buen dinero con esta estrategia porque le tengo mucha fe al martingala. Si empiezo con de repente $10, 12, 15, 20, 30, poco a poco voy aumentando la cantidad de capital. De repente diario me podría estar gastando como máximo, creo yo, unos $300, $400 en operaciones de mi dinero, ¿ok? De mi dinero, porque lo demás me va a ayudar el apalancamiento con 1077X, lo cual quiere decir que inclusive con capitales de $20 yo estaría operando $20 por 1077. O sea, estamos hablando de que es una operación en el mercado de más de $20,000 solamente operando con $20. Y por eso la idea es que me deposité bastante dinero para hacer operaciones un poquitico más jugosas, pero probando acá, empezando con ustedes, las estoy haciendo con $2, $4, inclusive no llegué a meterla de $8 porque el martingala se dio bastante rápido. Entonces las operaciones que llevamos acá hasta ahora, ¿ok? Inclusive si quieren ver más videos haciendo operaciones como esta de 1077X, déjenme acá en los comentarios si a ustedes les gusta este tipo de contenido, porque la verdad es que está muy interesante este apartado y quiero sacarle el jugo a lo máximo porque creo y veo una oportunidad de hacer buen dinero, ¿ok? De verdad que les digo que, bueno, aquí veo oportunidad grande, ¿ok? Para hacer dinero. Entonces, ¿cómo hicimos estas operaciones? La primera salió mal, ¿ok? Salió mal, nos tocó el stop loss del 80% y me terminó dejando una pérdida de menos 1,57. ¿Ok? En este caso, ese dinero lo logré recuperar en la segunda operación y por eso acá la idea siempre es activar el martingala. Si no logro ganar una operación de $2, la segunda la tengo que ganar con la de 4. Si no logro ganar la de 4, voy con la de 6 o con la de 8. Si no logro ganar la de 6 y la de 8, voy con la de 10 o la de 16 o la de 14. O sea, cada vez voy aumentando esa cantidad de capital. Yo en mi caso, el martingala casi siempre lo hago por 2. O sea, empiezo con 2, luego 4, luego 8, luego ya sería la otra 16, luego ya sería la otra 32, luego ya sería la otra 64 y así sucesivamente. La verdad es que, bueno, ya cuando llegues a la de 64 te puedes empezar a poner algo nervioso porque ya ahí estás empezando a operar con mucho más fuerza y son operaciones que lógicamente tendrías que ganar ya ahí mismo para que no te gastes más de $100 en todas estas operaciones. Con todo y eso puedes empezar no por 2, así como lo estaba haciendo yo, sino que puedes empezar con $2, luego empiezas 4, luego 6, luego 8, luego 10 y así vas un poquitico más paso a paso. Solo que así te demoras un poquitico más en recuperar lo que pudiste haber perdido en las anteriores posiciones, pero no importa porque al final acá la idea es de repente dedicarle 1, 2, 3 horas al día y hacer una buena cantidad de operaciones que diario te permita sacar $5 de ganancia, $10 de ganancia, $20 de ganancia. Lógicamente todo depende del capital que le metas al inicio, porque obviamente con operaciones de $2 acá en el balance final, si vamos a la calculadora, te puedo decir que la primera operación la perdimos con 1,57, pero la logramos recuperar con la segunda. Entonces aquí sería 3
con $68 que sacamos de rentabilidad neta, ok, 3,68, que le tendríamos que restar a esta posición de menos 1,57, que fue la que terminó saliendo mal. Entonces, claro, en teoría, la primera operación yo la perdí con $2, ok, pero si le resto esos $2 que perdí en la primera, tendría igual una ganancia neta de $2 simplemente haciendo el martingala hasta la segunda operación, ok. Entonces aquí ya tendría ganancias, ok, inclusive aunque el mercado al principio se me fuera en contra, que fue la primera operación del stop loss. Ahora, ya la segunda operación sí salió rápido en la primera, ¿ok? Entonces ahí ya ni siquiera tuve que aplicar el martingala. Normalmente, en la mayoría de las veces vas a tener que aplicar el martingala porque el mercado es tan volátil que te va a sacar en pérdidas casi siempre en la primera, segunda, tercera posición. Pero bueno, eso no fue así en nuestro caso para esta operación. Entonces, esos $2 que nosotros le colocamos al mercado nos permitió sacarle $1,55 de ganancia. Entonces, te puedo decir que en unos 5 minutos que estuvimos aquí operando, tuvimos un balance positivo de $3,66. ¿Cuánto dinero gastamos en total? Bueno, gastamos $2 de la primera posición, $4 de la segunda y $2 de la tercera. O sea, gastamos en total $8 en este caso en toda la operación, ¿ok? De nuestro capital, pero aprovechamos los 1077X que nos dio el broker, el exchange, para poder operar en el mercado. ¿Ok? Como te das cuenta, la tendencia está siendo bajista. Entonces yo, si hubiese colocado otro short en esta última operación, que sería la cuarta operación, hubiésemos vuelto a ganar al menos otro $1,55 y así sucesivamente podemos ir aumentando. Efectivamente, lo que ganamos hoy fueron $3,66 en un periodo de 5 minutos. ¿Ok? Bastante rápido. Y esto es, yo creo, bastante jugoso para aquellas personas que inclusive tengan poquitico capital. Inclusive dentro de este exchange está teniendo competiciones que de paso, si somos de los primeros en hacer más dinero en este tipo de funciones, nos vamos a poder llevar capitales realmente muy importantes. Entonces estamos hablando de que por hacer operaciones de 1, 2, 5, 10, 15, $20 con capitales muy pequeños de nuestro capital, vamos a poder inclusive ganar premios increíblemente sorprendentes. Esta es una competencia que tan solo va a estar hasta el día 13 de octubre. No sé cuándo vayas a ver este video, pero estate muy pendiente del apartado de promociones porque aquí abajo van a estar dejando más torneos de trading con lo que sería este apalancamiento de 1077 veces, que es una verdadera locura. Acá creo que se puede multiplicar bastante rápido, obviamente si le dedicamos tiempo en hacer operaciones. Como te dije, hay que irse lógicamente como va el mercado. Si Bitcoin dólar va negativo el día de hoy, me voy negativo en las operaciones, ¿ok? Lógicamente podríamos esperar quizás las mejores operaciones posibles, pero como es demasiado volátil este mercado, es muy difícil entrar acá arribita para meter los shorts o entrar abajito para meter los longs. Acá la verdad es que la gráfica de un minuto no nos dice mucho, ¿ok? Es entrar a short cuando el mercado está bajista, entrar en long cuando el mercado está alcista, al menos así lo veo yo, y así poco a poco voy a ir incrementando poquito a poquito la cuenta. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.